Después de encomendarnos al Espíritu Santo, empezamos esta clase sobre otro de los padres capadocios. Si recordáis, en las últimas catequesis hemos hablado de dos grandes padres de la Iglesia del siglo IV, San Basilio, el gran Basilio, ¿no? Basilio Magno, ¿no? Y San Gregorio Nacianceno, obispo en Capadocia, lo que es la actual Turquía. Entonces hoy vamos a hablar de otro de esos padres capadocios, el hermano de San Basilio, San Gregorio de Nisa. Un hombre de carácter meditativo, pues muy abierto a la cultura de su tiempo, pensador original, profundo. Es un hombre clave en la historia del cristianismo. Nace alrededor del año 335. Se encargan de su formación especialmente su hermano Basilio, que él lo llama padre y maestro, ¿no? Y su hermana Santa Macrina, a quien él tenía una gran devoción y a quien cuando escribió sobre el celibato, la virginidad consagrada, pues la ponía como ejemplo, ¿no? En sus estudios profundiza sobre todo en filosofía y en retórica, antes de orientarse por la vida eclesiástica. Y de hecho, pues se dedicó a la enseñanza y se casó. Pero luego, siguiendo el camino de su hermano y de su hermana, decidió consagrarse totalmente a la vida ascética y fue elegido obispo de Nisa y se convirtió en un pastor celoso, conquistando la estima de los fieles de esa comunidad de Nisa, ¿no? No olvidemos que en aquellos tiempos el hecho de ser célibe no significaba que no estuvieras casado. Podía ser una persona casada que eras llamado, si aceptabas el celibato para el sacerdocio, dejabas de vivir vida matrimonial, la comunidad cristiana se hacía cargo de la esposa y entonces la persona ya empezaba a vivir célibe. O sea que el modo de escoger los candidatos al sacerdocio ha ido variando, pero siempre ha estado esa pauta del celibato, desde los tiempos apostólicos. Como se ve, pues que Pedro pues dice, los que hemos dejado mujer, hijos, por causa del Evangelio, o cuando Pablo escribe las cartas pastorales a Tito y Timoteo, y le dice, bueno, que el obispo o el presbítero tienen que ser maridos de una sola mujer. Es decir, que se haya casado una sola vez, porque si después de enviudar ha vuelto a casarse, quiere decir que tiene tal dependencia de ese apoyo de la vida matrimonial que no va a ser capaz de vivir en celibato cuando asumiera el compromiso celibatario, ¿no? Entonces, fue acusado de malversaciones económicas por sus adversarios herejes, que era lo que hacían los herejes pues, para quitarse de en medio a un individuo que tuvo un papel importantísimo. Él pues no estuvo, porque nació en el 335, no estuvo en Nicea, pero sí fue un actor importantísimo en el concilio de Constantinopla, en todo el tema de la derivación del arrianismo a la persona del Espíritu Santo, ¿no? Que negaba la divinidad y su condición personal, ¿no? Y entonces pues tuvo que abandonar durante un tiempo su sede episcopal, pero luego regresa triunfalmente y prosigue la lucha por defender la auténtica fe. Cuando muere su hermano, San Basilio, hace como que recoge su herencia espiritual y coopera en el triunfo de la ortodoxia. Participó en varios sínodos de obispos. Trató de resolver los enfrentamientos entre las iglesias, que eran muy enconados en aquellos tiempos. Por eso la autoridad civil tenía un gran interés en supervisar la vida de los cristianos, porque las peleas que había entre ellos tenían una repercusión en la vida pública, la vida civil, muy notoria, ¿no? Participó en la regeneración eclesiástica y como columna de la ortodoxia fue uno de los protagonistas de ese concilio de Constantinopla, la capital del Imperio Romano Oriental, que define la divinidad del Espíritu Santo y su condición personal. Desempeñó Gregorio varios encargos oficiales de parte del emperador Teodosio,
que sabéis que el decreto de Tesalónica se emite en el año 380, proclamando la Iglesia como religión oficial del Imperio Romano, y los que firman son 3 emperadores: Valentiniano, Teodosio, que era el principal, y un tercero que ahora mismo no me viene a la cabeza. Entonces, pues, Teodosio, el emperador, que además era de origen hispano, ¿no? Parece ser que de Málaga, pronunció importantes, tuvo varios encargos de ese emperador y pronunció importantes homilías, discursos fúnebres y compuso varias obras teológicas. En el año 394 vuelve a participar en otro sínodo que se celebra en Constantinopla y no se sabe cuál fue la fecha de su muerte. Gregorio de Nisa manifiesta con gran claridad la finalidad de sus estudios. El objetivo supremo al que orienta todo su quehacer teológico no es no dedicar la vida a cosas banales, sino a buscar la luz que permita discernir lo que es verdaderamente útil. Y entonces encontró en el cristianismo ese bien supremo, gracias al cual es posible imitar la naturaleza divina. Gracias a Cristo hemos sido hechos a su imagen, pero esa imagen se pierde por el pecado de origen y los pecados personales, y gracias a Cristo se da esa posibilidad. Con esa aguda inteligencia que tenía, con esos grandes conocimientos filosóficos y teológicos, defendió la fe cristiana contra los herejes que negaban la divinidad del Hijo y del Espíritu Santo. Por ejemplo, Eunomio, los macedonianos, seguidores de Macedonio, ¿no? O los que ponían en duda la perfecta humanidad de Jesucristo, que eran los seguidores de Apolinar, los apolinaristas, que decían que Jesucristo, que el Verbo no había asumido una naturaleza humana íntegra, porque eso habría sido como rebajarse, y que en cada lugar estás negando la veracidad de la redención, de la verdadera pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gregorio Niceno comenta la Sagrada Escritura, reflexionando sobre todo en la creación del hombre. Para él la creación era un tema central. Él veía en la criatura un reflejo del Creador y en la criatura encontraba el camino hacia Dios. Pero también escribe un libro importante sobre la vida de Moisés, a quien presenta como hombre en camino hacia Dios. Esta ascensión hacia el monte Sinaí se convierte para Gregorio en una imagen de nuestra ascensión en la vida humana hacia la verdadera vida, la vida divina, hacia el encuentro con Dios. También hizo una interpretación de la oración dominical del Señor, el Padre Nuestro, y de las bienaventuranzas. Tiene un gran discurso catequístico, el que se llama Oratio Catechetica Magna, ¿no?, en latín, en donde expone las líneas fundamentales de la teología, no para elaborar una teología teórica, académica, centrada en sí misma, sino para ofrecer a los catequistas un sistema de referencia para sus explicaciones, una especie de marco en el que se mueve después la interpretación pedagógica de la fe, ¿no? Es decir, un referente, un apoyo para los catequistas. Además, San Gregorio de Nisa, este tercer padre capadocio, es insigne por su doctrina espiritual. Su teología no es una reflexión, como estamos insistiendo, académica, sino la manifestación de una vida espiritual, de una vida de fe vivida. Es como el gran padre de la mística, que traza en varios tratados, el de la profesión cristiana, el de la perfección cristiana, en esos dos, el camino que los cristianos debemos emprender para alcanzar la verdadera vida y la perfección. También Gregorio hace su obra de Virginitate, la virginidad consagrada, y propone como modelo insigne la vida de su hermana Santa Macrina, que fue para él siempre una guía, un ejemplo, además de haber sido con su hermano su hermano Basilio, los que lo formaron en el ámbito cristiano, ¿no? Él tenía una formación retórica y filosófica muy buena, y en el ámbito cristiano fueron ella, Macrina, y Basilio Magno, ¿no?, sus hermanos. También pronuncia varios discursos, homilías, escribe numerosas cartas,
Comentando la creación del hombre, San Gregorio subraya que Dios es el mejor de los artistas y forja nuestra naturaleza de manera que sea capaz del ejercicio de la realeza. Mediante la superioridad del alma y por medio de la misma conformación del cuerpo, Dios hace que el hombre sea realmente idóneo para desempeñar ese poder regio. Pero constatamos que el hombre, en la red de los pecados, con frecuencia abusa de la creación y no ejerce esa verdadera realeza que Dios nos había otorgado. Entonces, para desempeñar una verdadera responsabilidad respecto a las criaturas, tiene que ser penetrado por Dios, vivir en su luz. El hombre es un reflejo de la belleza original que es Dios. Todo lo que creó Dios era óptimo, dice San Gregorio. Y añade, lo testimonia el relato de la creación. Entre las cosas óptimas también se encontraba el hombre, dotado de una belleza muy superior a la de todas las cosas bellas. ¿Qué otra cosa podía ser tan bella como quien era semejante a la belleza pura e incorruptible? Al ser reflejo e imagen de la vida eterna, era realmente bello, es más, bellísimo, signo radiante de la vida en su rostro. Cuando el hombre fue honrado por Dios, situado por encima de toda la creación. El cielo no fue hecho a imagen de Dios, ni la luna, ni el sol, ni la belleza de las estrellas, ni nada de lo que aparece en la creación. Solo el alma humana ha sido hecha a imagen de la naturaleza divina. Supera a la que esa naturaleza que supera toda inteligencia, esa belleza incorruptible, esa huella de la verdadera divinidad. O sea, solo el hombre es imagen de la verdadera luz y al contemplarlo, al contemplar la luz, el hombre se convierte en lo que él es. Por medio del rayo reflejado que proviene de su pureza, el hombre imita a quien brilla en él. Nada de lo que existe es tan grande que pueda ser comparado a la grandeza del ser humano. ¿Cuánto tendríamos que recordar esta enseñanza hoy día en que se ha perdido ese sentido de la grandeza y la dignidad del ser humano y que con el aborto pues se ha llegado a un extremo de iniquidad infrahumano? El hombre también hay que tener en cuenta que está degradado por el pecado, además de tener esa grandeza. Y hay que volver a esa grandeza originaria. Y entonces solo eso es posible si Dios está presente. Por eso el hombre reconoce dentro de sí el reflejo de la luz divina. Purificando su corazón vuelve a ser, como al inicio, una imagen límpida de Dios. Belleza ejemplar. Y de este modo el hombre, al purificarse, puede ver a Dios como los puros de corazón, como dice la bienaventuranza sexta. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Si con un estilo de vida diligente, decía Gregorio, y atento, lavas las fealdades que se han depositado en tu corazón, resplandecerá en ti la belleza divina. Contemplándote a ti mismo, verás en ti a aquel que anhela tu corazón y serás feliz. Por consiguiente, hay que lavar las fealdades que se han depositado en nuestro corazón y volver a encontrar en nosotros la luz de Dios que originariamente había depositado. Por eso, el hombre tiene como fin la contemplación de Dios. Solo en ella podremos encontrar nuestra satisfacción. Y para anticipar en cierto modo este objetivo ya en esta vida, el hombre debe avanzar incesantemente hacia una vida espiritual, una vida en diálogo con Dios. En otras palabras, y esta es la lección principal que nos deja Gregorio Niseno, ¿no? La plena realización del hombre consiste en la santidad, en una vida vivida en el encuentro con Dios, que así resulta luminosa también para los hombres, también para el mundo. O sea, la gloria de Dios es que el hombre viva, es que y esa grandeza se encuentra en el encuentro con Dios. Algunos aspectos de la doctrina de San Gregorio que aparecen en sus obras, conviene ver también, ¿no? Por una parte, la concepción elevada de la dignidad del hombre. El fin del hombre es hacernos semejantes a Dios, y eso lo alcanzamos a través del amor, del conocimiento, de la práctica de las virtudes,
que son rayos luminosos que brotan de la naturaleza divina, en un movimiento perpetuo de adhesión al bien, como el corredor que avanza hacia adelante. En una competición, ¿no? Pues el corredor que está avanzando. Gregorio utiliza una imagen eficaz que ya se encontraba en la carta de San Pablo. Dice, tendiendo, epecteinómenos, tendiendo hacia lo que es más grande, hacia la verdad y el amor. Esta expresión icástica indica una realidad profunda. La perfección que queremos alcanzar no es algo que se conquista para siempre, es estar en camino, es una continua disponibilidad para seguir adelante, pues nunca se alcanza la plena semejanza con Dios, siempre tenemos que seguir en camino. O sea, la vida del hombre sobre la tierra es, como decía el libro de Job, milicia, caminar. La historia de cada alma es un amor colmado sin cesar y al mismo tiempo abierto a nuevos horizontes, pues Dios dilata continuamente las posibilidades del alma para hacerla capaz de bienes siempre mayores. Dios ha sembrado en nosotros unas semillas y de él brota toda iniciativa de santidad, modela el bloque, limando y puliendo nuestro espíritu, forma en nosotros a Cristo. Gregorio aclara que el llegar a ser semejantes a Dios no es obra nuestra, ni resultado de una potencia humana. No es una especie de pelagianismo, no, voluntarista. No, es obra de la generosidad de Dios que desde su origen ofreció a nuestra naturaleza la gracia de esa semejanza con Él. Por eso para el alma no se trata de conocer algo de Dios, sino tener a Dios en sí misma. San Gregorio dice, la divinidad es pureza, es liberación de pasiones, remoción de todo mal. Si todo esto está en ti, Dios está realmente en ti. Es decir, si aparece la pureza en nuestra, eso es por la acción del Espíritu Santo. Dios está en ti. Cuando tenemos a Dios en nosotros, cuando el hombre ama a Dios, por la reciprocidad propia de la ley del amor, quiere lo que Dios mismo quiere y por tanto coopera con Dios para modelar en sí mismo la imagen divina. De manera que nuestro nacimiento espiritual es el resultado de una opción libre y en cierto sentido nosotros nos hacemos padres de nosotros mismos, creándonos como nosotros mismos queremos ser y formándonos por nuestra voluntad según el modelo que escogemos. Para ir hacia Dios, para ascender hacia Él, el hombre tiene que purificarse. Estamos hablando de un gran asceta, como dijimos al principio, de lo que fue su vida. El camino que lleva la naturaleza humana al cielo no es sino el alejamiento de los males de este mundo. Hacernos semejantes a Dios significa llegar a ser justos, santos, buenos. Por eso, si como dice el Eclesiastés, el libro del Coelet, Dios está en el cielo, y si según el profeta vosotros estáis con Dios, se sigue necesariamente que debéis estar donde se encuentra Dios, pues estáis unidos a Él. Dado que Él os ha ordenado que cuando oréis llaméis a Dios Padre, os dice que os asemejéis a vuestro Padre Celestial con una vida digna de Dios, como el Señor nos ordena con más claridad en otra ocasión cuando dice ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. En este camino de ascenso espiritual, Cristo es el modelo y el maestro, que nos permite ver la bella imagen de Dios. Cada uno de nosotros, contemplando a Dios, se convierte en el pintor de su propia vida. Su voluntad es la que realiza el trabajo y las virtudes son como las pinturas del que se sirve. O sea, es claro, es que es muy bonito porque claro, en toda la teología bíblica, la santificación es un matrimonio. Es obra de Dios, principalmente, el actor principal, pero también, como subrayaría von Balthasar en su teodramática, hace falta la respuesta de la esposa, que es el ser humano, es la esposa de Dios. Y por eso, si la esposa no acoge al esposo, no lo recibe, no responde, no colabora, no hay santidad, no hay frutos de santidad. Si el hombre es considerado digno del nombre de Cristo, ¿cómo debe comportarse? Dice, debe examinar siempre interiormente sus pensamientos, dice Gregorio, sus palabras, sus acciones, para ver si están dirigidas a Cristo o si se alejan de Él.
Y este punto es importante por el valor que da a la palabra cristiano. El cristiano lleva el nombre de Cristo y por eso debe asemejarse a Él también en la vida. Los cristianos por el bautismo asumimos una gran responsabilidad. Ahora bien, Cristo, como recuerda San Gregorio, está presente en los pobres. Por tanto, nunca se les debe despreciar. No desprecies, dice Gregorio en De Pauperibus Amandis, sobre el deber de amar a los pobres, no desprecies a quienes están postrados como si por eso no valieran nada. Considera quiénes son y descubrirás su dignidad. Representan a la persona del Salvador. Y así es, pues el Señor, en su bondad, les prestó su misma persona para que a través de ella tengan compasión los que son duros de corazón y enemigos de los pobres. Si sabemos que, como dijo Jesús, que Él está en ellos, pues por muy duros de corazón que seamos, no nos queda más remedio, si queremos seguir a Cristo y salvarnos, que tenerlos en gran consideración. Por tanto, Gregorio está hablando de una ascensión a Dios en la oración, a través de la pureza del corazón, pero una ascensión que también es a través del amor al prójimo. El amor es la escalera que lleva a Dios. Por eso el Santo Obispo exhorta vivamente a sus oyentes: sé generoso con estos hermanos, víctimas de la desventura. Da al hambriento lo que le quitas a tu estómago. Y trata de quitarnos a nuestro estómago lo que vamos a dar al hambriento. Esto, claro, esto con la concepción calvinista que ha construido, ¿no?, la mentalidad pragmática en Estados Unidos, ¿no?, pues que, claro, el pobre es un pringao y él se lo merece. Algo habrá hecho. Pues no. Lo que la mentalidad católica, la mentalidad cristiana, es ver a Cristo y ser generoso con ellos. Con mucha claridad, Gregorio recuerda que todos dependemos de Dios y por eso dice: no penséis que todo es vuestro. Debe también haber una parte para los pobres, los amigos de Dios, que es lo que refleja, ¿verdad?, en el rito del matrimonio, el arra 13ª. Un arra para cada mes del año, 12, y una 13ª para los pobres. Porque un cristiano, una familia cristiana, siempre tiene que tener presente a los pobres. Todos somos hermanos, todos somos, dice Gregorio, de un mismo linaje. Dice en el De Pauperibus Amandis. Así pues, el cristiano debe examinarse. ¿De qué te sirve el ayuno y la abstinencia si después con tu maldad haces daño a tu hermano? Si hay oración, hay ayuno, hay abstinencia, pero luego no vives la caridad, ¿qué ganas ante Dios por el hecho de no comer de lo tuyo si después, actuando injustamente, arrancas de las manos del pobre lo que es suyo? Concluyamos, por tanto, esta exposición de estas catequesis sobre los tres grandes padres capadocios, recordando el aspecto más importante de la doctrina espiritual de San Gregorio, la oración. Para avanzar en el camino hacia la perfección y acoger en sí a Dios, no solo hay que tener una ascesis, que es la oración de los sentidos. No solamente hay que vivir la caridad, que es la oración del corazón, sino que además tenemos que llevar en nosotros el Espíritu de Dios, el amor de Dios, y dirigiéndonos con confianza al Padre en la oración. A través de la oración logramos estar con Dios. Pero quien está con Dios está lejos del diablo. La oración es apoyo y defensa de la castidad, es freno para la ira, reprensión para la soberbia. Se está hablando de esos pecados capitales que se frenan y se corrigen en la oración. La soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira. La oración es custodia de la virginidad, protección de la fidelidad en el matrimonio, esperanza para quienes velan, abundancia de frutos para los agricultores, seguridad para los navegantes. En el trabajo, en los riesgos de la vida profesional, la oración es la que nos sostiene. ¿Cuántos matrimonios se salvarían? Como siempre se ha dicho, familia que reza unida, permanece unida. Claro, hoy no se reza, no hay tiempo, porque claro, hay que meterle 5 horas diarias a la televisión, al televisor, y entonces no hay tiempo para orar. Claro, ¿cómo va a haber tiempo para orar? ¡Qué tontería!, ¿no? Y así nos va.
los matrimonios pues no funcionan. Y en menos de 5 años se separan, se divorcia el 60% de los que se han casado por la Iglesia. Decían las últimas estadísticas. El cristiano reza inspirándose siempre en la oración del Señor, el Padre Nuestro. Cuando si queremos pedir que descienda sobre nosotros el reino de Dios, se lo pedimos con la potencia de la palabra. Que yo sea alejado de la corrupción, que sea liberado de la muerte y de las cadenas del error, que la muerte nunca reine sobre mí, que no tenga nunca poder sobre nosotros la tiranía del mal, que no me domine el adversario ni me haga su prisionero por el pecado, sino que venga a mí tu reino, venga tu reino, haciendo su voluntad, para que se alejen de mí, o mejor todavía, se anulen las pasiones que ahora me están dominando y subyugando, decía en la oración dominical San Gregorio de Nisa. Terminar su vida terrena, el cristiano podrá dirigirse así con serenidad a Dios. Y al hablar de esto, San Gregorio piensa en la muerte de su hermana Santa Macrina y escribe que ella, en el momento de morir, rezaba a Dios diciendo: tú que tienes en la tierra el poder de perdonar los pecados, perdóname para que pueda tener descanso y para que llegue a tu presencia sin mancha en el momento en que sea despojada de mi cuerpo, de manera que mi Espíritu Santo e Inmaculado sea acogido en tus manos como incienso ante ti. Esta enseñanza de San Gregorio es válida siempre. No solo debemos hablar de Dios, sino también llevar a Dios en nosotros mismos. Y lo hacemos con ese compromiso de la oración y amando a todos nuestros hermanos. Pues aquí lo dejamos, no sé si hay alguna consulta, y lo dejamos, y ya el próximo día continuamos con el siguiente de los padres de la Iglesia, que será el gran también San Juan Crisóstomo. Llevamos una racha de padres impresionantes, ¿no? Pues el Crisóstomo. Hablaremos el próximo día.